bienvenidos a nuestra masterclass. Veo que he visto por el chat que no es a la mayoría de vosotros no es vuestra primera vez. Os vamos a explicar un poco en qué va a consistir la masterclass. Se divide en tres partes. Primero voy a hacer una pequeña presentación para la gente que es nueva, que no conoce la escuela. Después daré paso a Manuel y al final dejaremos una ronda de preguntitas para, si tenéis alguna duda, la podéis dejar por el chat o podéis desactivar el micrófono. Total libertad, pero sí que os recomendamos que durante la presentación de Manu, pues que mantengáis el micrófono desactivado para que la experiencia del sonido sea lo más óptima posible. Si os parece bien, ahora que más o menos estamos la mayoría, os voy a pasar una votación para conoceros un poquito más a la gente que está de asistente. Os va a llegar ahora una pantallita que podéis ir votando, si nos conocíais antes, cuál es vuestro perfil, qué os trae por aquí. Nada, solo la dejo ahora un minutito en marcha y seguimos. Os sale, ¿eh? A mí me ha salido y luego se me ha ido. Igual. Sí. Ah, pues Exacto. espérate, ¿sabes qué ha pasado? Que la he cerrado yo y como tengo permiso se la he borrado a todo el mundo. Espérate, la vuelvo a iniciar. Perdona, Adri. No, tranquilo, ya está. O sea, ahora sí que os sale, ¿no? Mientras van entrando gente. Mónica. Vale. Bueno, pues ya está. Suficiente. No os mareo más. Pues nada, para la gente que no sepa nada de nosotros, pues nosotros somos Uxer School, somos una escuela especializada en diseño de productos y servicios digitales con más de 5 años de experiencia. En el 2022 hicimos 5 años. Y bueno, nos dedicamos sobre todo a Product Design, Design Research y Service Design. Tenemos nuestros cursos principales, que es como nosotros nos lanzamos al mercado con nuestros cursos de UX UI, pero ahora hemos sacado al mercado pues, diferentes diplomas de especialización porque nuestro valor es el aprendizaje continuo y siempre pues, en familia con nuestros UXers y nuestros alumnos pues seguir creciendo juntos. Y tenemos varios diplomas de especialización y cursos de especialización como en este caso que vamos a hablar hoy de Design Systems. Por la escuela han pasado más de 3.000 alumnos, hemos hecho más de 100 ediciones de UX UI y somos una de las comunidades más grandes de diseño de experiencia de usuario en España, con más de 6.700. Nada, os voy a contar un poquito en qué consiste nuestro curso de Design Systems. Es un curso intensivo de 20 horas en 2 semanas, donde aprenderéis a implementar un poco pues, el framework de los sistemas de diseños, cómo analizar pues, cambios en los tokens o según una estrategia. Bueno, Manu lo va a explicar mejor que yo, no me voy a entrar mucho en detalle. Y empieza el día 22 de mayo y son los lunes y los miércoles de 6 a 9 y los viernes de 5 a 9. Manu no es el mentor de este curso de la próxima edición, sino que son Beatriz y Pablo, que son también, bueno, sí, son mentores también de nuestros cursos de UX UI. Y nada, si estáis interesados, tampoco me voy a entrar mucho más, me voy a enrollar más. Tenemos un código de descuento al reservar plaza, que se llama Masterclass, y os podéis llevar el curso por 595 antes del viernes 28, si reserváis plaza antes de esa fecha. Y nada, pues yo ya doy paso a Manuel, que es líder del equipo de sistemas de diseño de Singular, que va a venir a hablaros un poco sobre cómo llevar los sistemas de diseño en base a una estrategia a largo plazo. Y bueno, el experto es él y os paso con él. Muy bien. Muchas gracias, Adri. De Vamos nada. a compartir pantalla. A ver si encuentro... Aquí está esto. Está aquí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada,
lo primero, daros la bienvenida y presentarme. Para los que no me conozcáis, yo soy Manu Barranco. Bueno, llevo la tira de años diseñando y dirigiendo proyectos también. He estado bueno, bastante tiempo en agencia. De hecho, tuve una pequeña crisis de identidad de decir, Dios mío, ¿qué ha pasado? Que yo antes diseñaba y sabía un montón de UX y ahora estoy aquí nada más que con los Excel y haciendo seguimiento de horas y tal. Y bueno, y gracias a... estuve justo en este tiempo, estuve en un coach que me enseñó una técnica que además justo es la que os voy a compartir hoy, pues porque sirve un poco para ver un poco, digamos como para prever un poco el futuro y bueno, pues digamos, retomar, por así decir, el camino correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso, hace 5 años aterricé en Singular. Volví un poco, por así decir, a la disciplina del diseño puro y duro. Y bueno, pues llevo ahora mismo pues, unos 3 años más o menos llevando el sistema de diseño de Santander. ¿Vale? Y bueno, pues por ahí tenéis mi LinkedIn, Manu Barranco, por si queréis agregarme. Si veis que no os escribo algo, no penséis que soy un estúpido, soy bastante introvertido, con lo cual me suele costar bastante entablar conversaciones con los chats y demás. Pero bueno, si tenéis alguna duda concreta y tal, no dudéis en escribirme, que seguro que os contestaré, ¿vale? Y nada, pues empezamos. Siempre me gusta empezar siempre que voy a hablar de un tema, me gusta empezar con algunas definiciones sobre y un poco de repaso de lo que tenemos todos en la cabeza, ¿vale? Voy a empezar con una definición de lo que son para mí sistemas de diseño, ¿vale? Para mí es un conjunto de acuerdos entre diseño, tecnología y negocio que vienen a dirigir un poco el modo en el que diseñamos, ¿no? Aquí hay todo tipo de acuerdos, o sea, no es solamente el cómo se van a pintar los botones y de qué color, sino pues hay todo tipo de convenciones, desde cómo nombramos las capas en Figma, desde cómo, yo que sé, naming conventions de tokens, qué herramientas usamos, qué tecnología vamos a usar, si nuestra app va a ser nativa o híbrida, yo que sé, qué nivel de accesibilidad queremos llegar, pues todo eso al final es un poco lo que para mí es un sistema de diseño. Es como decir que es la ley, ¿no? O sea, llegamos a una serie de acuerdos y bueno, pues estos acuerdos son los que van a gobernar de algún modo la manera en la que diseñamos, ¿vale? Los beneficios de los sistemas de diseño, creo que todos estaréis de acuerdo, pues son un poco estos 4. Eficiencia, en función de reducir tareas que son repetitivas y automatizar. Coherencia, pues que todos los diseños y en todas partes sean un poco iguales. Y esto además nos ayuda a estandarizar un poco nuestros interfaces. Escalabilidad, es decir, que podamos, o sea, escalabilidad entendida como que el propio sistema de diseño sea escalable y que también sirva para proyectos pequeñitos o para megaproyectos enormes, ¿no? Y todo esto, pues que, bueno, pues que ayude, por así decir, a reducir tiempos y costes. Y por último, pues que fomentan la colaboración entre equipos y, bueno, pues vienen a romper un poco silos y demás, ¿vale? Más o menos en un sistema de diseño pues solemos encontrar en casi todos pues estos componentes, ¿no? Empezamos por los design tokens, tenemos librerías de diseño que ya pueden estar en Figma o en Sketch, pues eso, estilos, iconos, recursos de todo tipo, componentes. Normalmente tenemos también un catálogo de componentes que generalmente se suele alojar en Storybook. Tenemos pues patrones de diseño. Tenemos también un lenguaje de diseño que para mí es un poco lo que viene a ser lo que define la marca anteriormente, o sea, antes de que nosotros definamos, por así decir, nuestros foundations, la marca ha tenido que definir un poco cuál es su identidad, cuál es su personalidad, cómo se dirige al público, cuál es su voz y tono, todo o sea, cómo escribimos, qué tipo de imagen utilizamos, todo eso normalmente lo definen los departamentos de marketing y a nosotros nos tiene que servir de base para construir nuestros foundations del design system, ¿vale? Luego está la parte de la documentación, que bueno, pues es fundamental. Y estos dos últimos puntos para mí son clave. Hay una parte que es acuerdos sobre herramientas y frameworks que vamos a utilizar y también cumplimiento de estándares y demás. Y por último, pues esta parte de gobernanza y ceremonias, ¿no? De un poco de cómo nos organizamos y cómo interactuamos entre nosotros y cómo tomamos decisiones, ¿vale?
Esto al final sigue un poco este modelo en el que, por así decir, tenemos nuestras decisiones de diseño almacenadas en esa única fuente de la verdad. Estos tokens de diseño los pasamos por un motor que los transforma para que sean consumidos por diferentes departamentos. Y luego todo esto pues nos ayuda, o sea, con todo esto generamos una documentación, ¿no? Que puede venir bien por parte del departamento de diseño o de desarrollo, o bien incluso el motor de tokens también nos puede ayudar con algunas tareas pues de generar tablas, no sé, por así decir, también generar en la documentación algo de material, ¿no? El tema es que no sé si os habéis preguntado alguna vez cómo se va a transformar este planteamiento en los próximos años. Yo creo que estamos además en un momento clave en el que la tecnología está cambiando súper rápido y la verdad es que, pues no sé, normalmente no nos lo planteamos, estamos ahí metidos en nuestro Figma y pensando si tengo que usar el Elevation 2 y si la superficie de no sé qué tiene que ser el mismo color, ¿sabes? Estamos tan metidos en la vorágine que no nos damos cuenta un poco de que a lo mejor todo este modelo que estamos planteando se nos va a ir al garete en nada de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues la intención un poco de esta charla es un poco eso, es definir, porque es una buena idea, definir una estrategia de diseño pues que tenga que sea un poco más largoplacista, ¿vale? Voy a empezar un poco con un resumen de lo que se nos viene encima, ¿vale? Al final, en cuestión de tendencias y tecnologías que vienen, bueno, sabéis de sobra un poco que lo primero que se nos viene encima es la inteligencia artificial y el machine learning, que la verdad es que con ChatGPT ha sido cuestión de, no sé, 3-4 meses, o sea, que me parece que en diciembre o en enero empezó a verse esto y en cuestión de meses el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Entonces, al final, aquí quería haceros una pequeña demostración de que es una tontería, ¿vale? Porque todavía es verdad que GPT tampoco está donde tiene que estar, pero para que veáis un poco cómo esto nos puede afectar. Fijaros, aquí tengo los colores de nuestro sistema de diseño plural y pues lo que le voy a decir a GPT es, vamos a ver. Estos son los colores de mi sistema de diseño. No sé, le voy a pedir que me los dé en formato JSON, aunque el JSON que va a sacar no es válido, pero simplemente para que veáis un poco. Lo que pretendo aquí es que GPT ahora mismo se aprenda cuáles son los colores de mi sistema de diseño, ¿vale? Entonces, bueno, pues de momento me ordena y me saca los primarios, secundarios y terciarios y tal, ¿vale? Fijaros que si yo ahora le pido píntame un botón primario, pues me está dando ya el CSS, perdón. Mira, el estilo de botón utiliza el color navy como color de fondo y el color white como color de texto. ¿Veis? O sea, él ha leído aquí que mis colores primarios es el navy y el tal, y ya automáticamente pues ya ha entendido que si te tengo que hacer un botón primario, pues voy a utilizar el color primario, ¿vale? Entonces, esto, fijaros que al final el tema es, si os dais cuenta del modelo que teníamos antes, que era, tenemos una única fuente de la verdad, que son los design tokens, que llega un motor que lo transforma para que se consuma a diferentes tal y se refleja en librerías de diseño, en componentes de código y en documentación, pues imaginaros que cambiamos el token engine por algo que está conectado con la API de GPT. Vamos a ver. Le voy a preguntar si quiero usar Grape en el color de texto, pasaría a accesibilidad. Y entonces me dice, vamos a ver, esto lo estuve probando el otro día y me daba respuesta. Lo que pasa es que como cada vez contesta una cosa, pues esto. Pero bueno, para que os hagáis la idea, le voy a pedir, dame una tabla con, a ver, que me muestre si los colores de mi sistema pasan a ser accesibilidad.
AA y AAA. ¿Veis? Y aquí ya me está dando pues eso, datos de si está pasando o si está fallando pues un color contra el otro, ¿vale? Contra fondo blanco y contra fondo negro en este caso. Pero bueno, es simplemente, de verdad, un ejemplo de cómo si cambiamos ese token engine por una cosa que es inteligente, en realidad lo único que tenemos que hacer es entrenar a esa inteligencia artificial sobre cuáles son las normas, cuáles son las decisiones que estamos tomando en nuestro sistema de diseño para que la propia herramienta sea capaz de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es eso. Nos inventamos temporalmente los design tokens porque digamos, es un lenguaje agnóstico que permite que luego el token engine pueda transformarlo a los diferentes formatos que necesitemos. Y bueno, pues en este caso, fíjate que en realidad podríamos estar perfectamente utilizando el lenguaje natural para que sea, o sea, ese lenguaje agnóstico, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la primera. La segunda es el diseño generativo. Pues básicamente le podría llegar y decir al sistema de diseño que me pinte 3 versiones de Date Picker y me estaría pintando pues 3 versiones que seguramente estarían totalmente alineadas con todas las decisiones de diseño que he tomado, no estaría utilizando ninguna inconsistencia, estaría utilizando todos los spacing, todos los colores de mi sistema que pasen a accesibilidad, que además sean usables y que, pues eso, que no tenga ninguna barbaridad y me lo estaría dando todo perfecto, ¿no? Y probablemente pues encontraría 2 o 3 maneras de resolverlo y me daría 3 variantes. Que yo luego después a lo mejor pues es posible que pueda coger y decir, no, pero esto no, esto lo quiero un poquito más separado, esto lo quiero que me lo pongas de este otro color y siempre podría hacer ajustes, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues que cambia ahí mucho nuestra manera de currar, ¿no? Luego, por supuesto, van a venir nuevos dispositivos e interfaces, o sea, ya están a puntito de anunciar el casco de realidad virtual de Apple, de realidad mixta, perdón. Y bueno, pues ahí yo creo que se va a abrir mucho pues, de interfaces holográficas, entendidas un poco, no como el holograma ahí de las películas y tal, sino más como, pues eso, como y superposición de imágenes reales con imágenes generadas por ordenador. Y luego aparte también hay también bueno, de hecho el otro día presentaron, no sé si lo visteis, han presentado unos diseñadores que se fueron de Apple, están montando una empresa que se llama Humane y han presentado un dispositivo que es como un cacharrito que te pones aquí en el bolsillo, que tiene como una cámara y un proyector y combina inteligencia artificial con software y hardware y es pues como una especie de asistente, ¿no? Entonces, pues lo que hacía el tío es que ponía la mano aquí y le proyectaba automáticamente, o sea, el cacharro encuentra tu mano y proyecta sobre tu mano pues la información que tenga que proyectar, ¿no? Entonces, bueno, pues está bastante interesante y también es algo que dices, ostras, pues es que a lo mejor en un momento dado vamos a tener que estar diseñando, teniendo en cuenta todos estos contextos que ahora mismo, hoy en día, es que ni siquiera existen, ¿no? Y esto está ya, o sea, que está llegando, ¿no? Entonces esto pues también nos puede afectar en un momento dado en cuanto a qué tipo de pantallas, entre comillas, estamos diseñando, ¿no? Y luego, por último, pues otra tendencia es si vamos a tener toda esta parte un poco más resuelta, por así decir, o vamos a tener herramientas que nos van a ayudar a hacer esto de manera súper sencilla, pues también hay una parte en la que nos puede ayudar mucho y es en la parte de sostenibilidad y ética, ¿no? Pues no sé, de a lo mejor ayudarnos a prever cuánto, no sé, cuánto CO2 están las pantallas que hemos diseñado emitiendo a la atmósfera, pues porque utilizan mucha luminancia o porque, no sé, todo este tipo de cosas. Estoy seguro que también nos podemos apoyar en la inteligencia artificial para esto, pero es verdad que yo creo que nuestra profesión también vamos a buscar otro tipo de herramientas que nos permitan también, pues no sé, pues a lo mejor el utilizar el behavioral design de una manera muchísimo más ética de lo que se está haciendo hoy en día. O pues a lo mejor, no sé, tener como más visibilidad a nivel de sostenibilidad y tal, pues eh, digamos, de correr simulaciones y cosas así, pues un poco para saber un poco cómo puede afectar, porque siempre, al final, siempre que estamos diseñando algo y lo soltamos ahí a la sociedad, pues siempre de algún modo estamos afectando a un montón de cosas y que normalmente pues nunca nos habíamos preocupado de todo esto, ¿no? Y ahora pues parece ser que sí que estamos empezando un poquito a tomar conciencia y a poner remedio. Gracias a Dios. ¿Vale?
Luego, las herramientas con las que trabajamos, pues también entiendo que se van a transformar, ¿no? Lo más probable es que habéis visto que le he pedido a este que me pinte un botón y me da automáticamente el código, pero es que perfectamente me podría haber pintado, o sea, pues como Figma. Figma por detrás, al final no deja de ser código, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que posiblemente dejar de dibujar tanto, por así decir, ¿no? Cuando pidamos un componente o cuando pintemos un componente, pues se va a pintar el componente, ya lo que es el código del componente y lo podremos ver, pero no tenemos que hacer un dibujo del componente para que luego llegue un programador y lo haga, ¿no? Haga una cosa igual que se parece mucho a lo que habíamos hecho en nuestro programa de diseño, ¿no? Que esto es un poco todavía, pues eso. Luego, en la documentación, pues ya habéis visto, o sea, le he pedido una tabla de tal, o es que le puedo preguntar directamente, oye, ¿estos dos colores pasan a accesibilidad? Oye, ¿cómo implemento este componente? ¿Lo puedo usar aquí? Bueno, pues cualquier cosa que necesitemos, pues se lo podemos preguntar a la aplicación y nos lo va a contestar. ¿Vale? Y luego otra cosa que yo creo que también vamos a tener es cada vez vamos a tener más herramientas de Human Centered Design en nuestro Design System. Porque toda la parte que habéis visto al principio de Design Tokens, librerías de diseño, librerías de código, no sé qué, pues todo eso lo vamos a tener resuelto de una manera tan fácil que yo creo que nuestra profesión pues, se va a centrar un poquito más en esta otra parte que es un poco más humanista, ¿no? Entonces, bueno, pues sería muy buena idea que o sea, que nos generemos un toolkit de nuestro design system, pues que nos permita, por ejemplo, hacer retrospectivas, yo qué sé, dinámicas para generar ideas y sacar un poco lo mejor de cada uno y, bueno, pues un poco todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, si hemos encontrado herramientas o dinámicas o workshops que nos funcionen, pues ¿por qué no incorporarlos a algún sitio donde estén documentados, donde cualquiera pueda acudir, tener una plantilla y saber cómo hacer la dinámica y, bueno, pues llevarla a cabo, ¿vale? Luego, pensar que si nuestro design system también está conectado a una inteligencia artificial con la que podemos hablar, pues si yo trabajo en un banco, es muy posible que también en el banco lo hayan conectado con la API de GPT o la que sea y también tengan capacidad de nuestros usuarios de interactuar con una IA. Entonces, nosotros como diseñadores tendremos que definir cómo tiene que ser esta IA, qué personalidad tiene, igual que definimos las interfaces, los colores, la marca, lo que os decía antes, pues esto es igual, hay que configurarlo y hay que definirlo, ¿no? Entonces, pues en algún momento, pues supongo que tendremos también algún IA kit o como le queráis llamar, esto me lo he inventado totalmente, no es que sea una cosa. Pero es verdad que es muy probable que de pronto pues, tengamos capacidad como diseñadores de definir cómo se va a comportar esa inteligencia artificial con nuestros usuarios. ¿Vale? Y luego nuestra profesión como diseñadores, ¿cómo se va a transformar si de pronto tenemos ahí una esta que lo hace todo por nosotros? El otro día fue súper curioso porque tuvimos en Singular una reunión de todo el team de diseño, unos 50 diseñadores allí y tal, y hubo un momento de la reunión en el que nos dijeron, venga, vamos a hacer un grupo y vamos a diseñar entre todos ideas, vamos a sacar ideas para pegatinas del team y tal. Y era gracioso porque se suponía que teníamos que dibujarlas y de 50 diseñadores, pues a ver, hay 5 que dibujan de la leche, pero de que el resto, que pues muchos suxeros y tal, coges el lápiz y el papel y dices, madre mía, pero si es que no sé dibujar. Pensar en lo que era la profesión de diseño, pues a lo mejor en los años 70, 80, que era todo artesanal, super crafty, de recorta, pega y colorea, ¿sabes? Y la gente pues tenía una maña y tenía un mogollón de técnicas artísticas. Hoy en día nos quitan el ordenador y no somos capaces de pintar tal, pero en cambio, como con el ordenador, joder, somos capaces de generar un montón de cosas súper chulas, ¿sabes? Que no se nos puede decir que no seamos diseñadores. Pues esto es un poco igual, vamos a ir un pasito más allá y lo que va a ocurrir es que cada vez vamos a ser menos artistas y más pensadores, vamos a ser más los que resuelven, o sea, esa parte del creative problem solving que tenemos los diseñadores y un poquito menos artistas, ¿no? Que no quiere decir que no seamos artistas, lo que quiere decir es que no vas a necesitar el pincel y el óleo,
sino que tú vas a interactuar con una herramienta que te va a permitir, pues eso, tener un nivel de definición brutal y bueno, pues que te va a ayudar muchísimo, por así decirlo, en el proceso. Y aunque incluso posiblemente también se respete un poquito el espacio de poder hacer ediciones a nivel manual, ¿eh? O sea, que esto no es que de pronto lo vayamos a chatear todo con el ordenador, ¿no? Pero sí que más o menos yo creo que esta transformación va a ocurrir y además creo que tenemos que estar preparados, o sea, eh, si estáis pensando en dónde formaros y tal, posiblemente sería una muy buena idea que además de formaros en todo este tipo de técnicas de sistemas de diseño y tal, que obviamente es fundamental, pero también creo que deberíais potenciar vuestros soft skills porque aquí pues cada vez más pues va a ir un poquito de eso, bueno, que de hecho justo es un poco el siguiente slide. Al final, pues, ¿en qué somos nosotros mejores que una inteligencia artificial? Pues en crear experiencias que sean deseables para las personas, en empatizar y entender a las personas, no solo a nuestros usuarios, sino también con el de desarrollo que te está poniendo trabas en el objetivo que tú quieres o en, ¿sabes? O en tu jefe que no te hace caso tal, pues yo qué sé, en alguien del equipo con el que tienes un conflicto, pues todo esto nosotros lo vamos a poder resolver mucho mejor. Mantener relaciones clave con aliados y otros actores, en presentar, o sea, hablar en público porque lo vais a tener que hacer, o sea, yo creo que al final esto es una cosa que hay que practicarla y que tiene que formar parte de vuestros skills básicos. Y luego, pues también esa parte de un poco de organizar el trabajo en equipo, ¿vale? Y bueno, hasta aquí un poquito la película de ciencia ficción, ¿vale? Esto es un poco, a ver, yo no tengo la bola de cristal, evidentemente no sé cómo, no sé si esto que os estoy contando me estoy flipando o va a ocurrir de verdad, pero es verdad que como ejercicio de, digamos, de mirar un poco al futuro y tal, pues yo creo que está muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de estrategia. Y como no puede ser de otra manera, ya lo he dicho al principio, a mí me gusta siempre empezar, cuando empiezo a hablar de un tema, con definiciones, ¿vale? Entonces, visión. O sea, fundamental para cuando estamos diseñando algo, porque ya sabéis que, o sea, diseñar esto ya no es diseñado por fulanita de tal, no, esto es, somos un equipo que estamos diseñando una visión y esa visión tiene que ser compartida. No puede ser que tu jefe tenga una visión y tú estés desarrollando otra, ¿no? Entonces, al final, es clave que todos, por así decir, tengamos clarísimo y hayamos participado incluso en generar esa visión y además pues nos aseguremos de que todo el mundo que está colaborando con nosotros la comparte, ¿vale? Es fundamental. ¿Vale? Para esto podemos utilizar todo tipo de herramientas, o sea, podemos usar tableros de visualización, storyboard, storytelling, yo qué sé, el enunciado del reto, mapearlo el reto, o sea, hay un montón de herramientas de Human Centered Design que nos ayudan con esta tarea, ¿vale? Luego tenemos la estrategia, que es el camino, por así decir, que visualizamos desde el punto en el que estamos hasta para poder llegar a nuestra visión, ¿vale? Por último tenemos la táctica, que al final son un poco todos los pasitos que tenemos que dar para cumplir nuestra estrategia, ¿vale? Os está dando todo el toque de diseñador de, Dios mío, ese puntito está ahí desalineado. Esa apuesta es un poco porque al final tú tienes que dar una serie de pasos para cumplir tu estrategia, pero no quiere decir, a ver, evidentemente tu estrategia no es, o sea, no tienes una clarividencia brutal para tal, con lo cual es verdad que hay muchas veces que te vas a tener que desviar un poquito del camino simplemente para poder estar un poquito más cerca de tu visión y cuando estés allí a lo mejor te das cuenta de que la tienes que ajustar un poco o que, bueno, que puedes ir por otro lado, ¿no? Pero bueno, es un poco esto. Cuando, cuando tenemos una serie de tácticas que componen nuestra estrategia y las ponemos de una manera ordenada, detalladas, con fechas, con entregas concretas, con tal, a eso le llamamos roadmap, ¿vale? Es la hoja de ruta de toda la vida, ¿vale? Entonces, al final, pues, ¿cómo defino una estrategia? Pues lo primero, tengo que establecer la visión, tengo que analizar el contexto, tengo que definir la estrategia y por último detallar el roadmap, ¿vale? Vamos a ver.
La técnica del escalador. Esto es un poco lo que os decía el coach de antes, ¿vale? Esto es una técnica que, pues que te permite, por así decir, imaginarte un poco cómo va a ser el futuro a largo plazo, el futuro donde tú quieres estar, ¿vale? O sea, es hacer un poco esa... Perdóname, pero me están llamando el de Amazon, que le llevo esperando todo el día y me está dando un coñazo con el móvil y el reloj, que es que lo voy a tirar por allí, porque vamos. Eh, lo que os decía, vamos a ver, se llama la técnica del escalador porque, porque los escaladores cuando van a planear una ruta no lo hacen desde abajo, sino que lo hacen desde arriba. O sea, lo que haría un escalador que esté planeando, por ejemplo, subir al Everest, sería establecer la visión, luego analizar el contexto, pues por dónde voy. Mira, pues esto es muy empinado, esto tal, o sea, pues ver un poco por dónde puedo atacar, definir una estrategia. En este caso, mi estrategia sería pues acceder por el circo occidental y por último, pues lo que va a ir haciendo es detallar el roadmap, es decir, el último tramo lo voy a hacer desde aquí y luego desde aquí hasta tal, pues voy a ir por allí, ¿vale? Y básicamente, pues así es un poco como se define, cómo se define esto. Entonces, la técnica del escalador, al final, esto, pues podéis hacer un workshop. O sea, yo esto, a mí me lo hizo el coach, pues con un ejercicio de visualización en el que yo me lo iba imaginando y pues lo iba apuntando y tal, le iba contando y tal, lo que yo veía o lo que yo me imaginaba. Pero esto, yo después lo hice cuando estaba en RSI en Caja Rural, lo hice pues con todos los directores de las cajas rurales de las diferentes cajas rurales y tal que forman el grupo y la verdad es que salió muy bien, ¿sabes? Al final lo único que necesitas pues es un poco lo de siempre, tener un poco pues eso, de experiencia, por así decir, con lo que son este tipo de tal y lo podéis hacer pues como si estuvierais haciendo user persona, recortando cachitos de revistas y tal. Lo podéis hacer con storyboard, lo podéis hacer con post-its, como os dé la gana. Lo importante es que cojáis a los stakeholders clave y a gente que más o menos esté un poco de vuestro lado, gente, digamos, que tenga un poquito de poder de decisión o de definición en lo que sería definir esa visión. Y bueno, pues juntarles en una habitación e intentar generar un poco esto, ¿vale? Al final lo que necesitáis hacer es preguntaros cómo necesitamos, o sea, cómo seremos dentro de 5 años o cómo queremos ser, mejor dicho, dentro de 5 años, ¿vale? Para hacer esto estaría muy guay que haya un poquito de relato, ¿sabes? Que toda esta película de ciencia ficción que yo os he contado al principio, pues a lo mejor pues es buena idea que les contéis un poco de, imaginaros, estamos en el año no sé qué y tenemos ya el iPhone 18 en el mercado y han lanzado no sé qué. O sea, un poquito peliculero porque aquí de lo que se trata es de ser creativos y de tal. Y no pasa nada porque al final nuestra visión se nos vaya un poco de madre porque este ejercicio al final lo que consiste es un poco lo primero, queremos definir esta visión dentro de 5 años, establecemos primero el contexto, como os he dicho, luego pues facilitamos un poco que la gente genere y exponga sus ideas, luego o sea, vamos a definir un poco el escenario ideal y luego vamos a decidir entre todos pues cuáles de estas ideas aportan más valor y además son más plausibles, ¿no? Que ocurran. Una vez que tenemos eso definido y ya sabemos cómo queremos ser a los 5 años, entonces nos preguntamos, ¿y cómo tenemos que ser dentro de 3 años para poder ser así dentro de 5? ¿Vale? Y volvemos a repetir otra vez la dinámica. Es decir, volvemos a empezar desde el principio y pues eso, igual también podemos dar un poquito de contexto, exponer las ideas y tal. Y cuando tengamos esto hecho, lo hacemos una tercera vez, pero esta vez la fecha es muchísimo más cercana. ¿Cómo tenemos que estar el año que viene para poder estar dentro de 3 años allí? ¿Vale? Esto al final lo que nos va a facilitar es que nuestro plan del año que viene, por un lado va a ser realista, pero por otro lado también se va a anticipar un poco a lo que pueda venir en el futuro. ¿Vale? Esto es un poco la técnica del escalador. Y ya tenemos nuestro objetivo a un año, ¿sabes? A partir de aquí ya, esto seguro que lo habéis hecho todos. Estableces los objetivos del año, qué es lo que se espera alcanzar, cómo se alineará con los objetivos de la organización, etcétera. Y una vez que lo tienes eso, pues lo divides en los objetivos del Q. En tal Q necesito esto, en el otro necesito lo otro. Y luego, pues cada Q lo divides en sprints y vas ejecutando, pues un poco como imagino que trabajáis casi todos, ¿vale? Y
más o menos un poco hasta aquí la parte de esta estrategia. Ahora quería también contaros un poco, a ver, esto también es estrategia, pero al final, de hecho, hace poco estuve en un evento de Redbility que se llama Damn Nine Ops Designer y me di cuenta de que la mayoría de gente tenemos al final los mismos problemas y más o menos pues para los mismos problemas podemos utilizar las mismas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues he intentado recopilar un poco problemas comunes que nos encontramos a la hora de implementar nuestros sistemas de diseño y, bueno, pues algunas posibles soluciones o tácticas que os pueden ayudar, ¿vale? Yo creo que el problema más común a la hora de implementar un sistema de diseño es el diseño legacy. Es decir, yo estoy diseñando un sistema de diseño que es el rediseño, por así decir, pero todas mis aplicaciones que tengo en producción tienen un diseño antiguo. Y si quiero implementarlo, ¿cómo lo hago? O sea, porque hay un momento en el que tengo diseño viejo y diseño nuevo. Y eso, pues es un sarao, la verdad. Entonces, al final, simplemente pues es cuestión de elaborar un plan y ir migrando poco a poco. Es que lo tienes que hacer, es que no hay otra. O sea, no vas a poder coger o a lo mejor tienes suerte y de pronto haces un mega breaking change y lanzas una aplicación distinta o lo que sea. Pero normalmente sería una muy buena idea que, pues eso, que vayas simplemente cambiando pantallas poco a poco o que a lo mejor hagas un sistema de diseño intermedio que esté correctamente tokenizado, pero que se parezca mucho a lo que tenías antes y luego ya como ya lo tienes todo tokenizado y está todo muy bien hecho, pues te resulta muy fácil cambiando los valores de los tokens, pues hacer un rediseño, ¿no? Pero al final ese punto o sea, hay que abordarlo un poco, bueno, hay que tirarse un poco al agua, ¿vale? Otro problema súper común es no tenemos personal o presupuesto para tener a tanta gente currando en el design system, ¿no? Pues bueno, pues para esto lo mejor que puedes hacer es recoger métricas que demuestren lo que ahorrarías en tiempo y en dinero y enseñárselo a tus jefes y lo más seguro es que te den pasta o que te contraten gente, ¿vale? O sea, esto, si consigues métricas que sean un poco así aplastantes, las puedes adornar un poquito incluso. Pues ya sabéis que aquí el dato pues es como, oye, según se puede interpretar así o se puede interpretar así. Pues darle una vuelta de tuerca para verlo desde una perspectiva en la que salgamos bien en la foto. Y seguro que convencéis a vuestros jefes, ¿vale? Luego, otro de los problemas más comunes son barreras de adopción. Hay bueno, de hecho esto suele ser bastante recurrente. Una muy buena idea es buscar un proyecto estratégico que lo impulse. Es decir, si se va a hacer un rediseño de la web o de la app, si se va, yo qué sé, o tienes un refactor por ahí, o a lo mejor hay un proyecto que es chiquitito, pero es una prueba de concepto, pero si sale adelante va a ser un pepinazo para la organización. Pues no sé, vosotros ahí navegar por vuestra organización, buscar un escollo y donde podáis, pues nada, hacéis incluso casi sin avisar, ¿no? ¿Que tengo que hacer este proyecto? Vale, pues lo hacéis de una manera en la que esté ya muy alineado con lo que, pues, con lo que sería la filosofía de Design System y ya está. Y cuando eso, pues se lo encuentran hecho. ¿Vale? Otra barrera de adopción habitual es bueno, pues digamos eso, bueno, barrera de adopción, perdonadme. Otro problema relacionado con barrera de adopción es decir, que no se está usando el sistema de diseño, pues para solucionarlo haz algo que atraiga la atención. Por ejemplo, busca el mayor punto de dolor y lo resuelves. Os voy a poner un ejemplo. En Santander hace un tiempo hicimos una cosa que no tenía nada que ver en realidad con Flame, pero le pusimos el apellido de Flame para que vendiera un poco y al final lo que era una serie de plantillas en Illustrator y en Photoshop y en tal, para que la gente que está haciendo adaptaciones de banners y haciendo módulos para redes sociales y tal, hacían un único, o sea, un único anuncio, pues con una serie de características, tiene una foto, tiene un texto, tiene un tal, y con eso, pues automáticamente se replicaban los chorrocientos mil formatos que necesitábamos pues, para hacer banners, para todo esto. Esto al final no era Flame, pero nos ayudó mucho nos ayudó mucho a impulsar el Design System. ¿Vale?
Más sobre barreras de adopción. Una muy buena idea es ayudar a, o sea, fomentar que la gente participe. Es decir, si la gente no está usando tu sistema de diseño, pues invéntate un concurso o no sé, haz algo, porque cuando la gente participa en algo, pues lo siente como algo suyo y de pronto pues lo van a empezar a utilizar y además seguramente que lo van a vender a sus compañeros, etcétera, ¿no? Entonces es una muy buena idea hacerlo, hacer que la gente participe. A diseñadores y a programadores, ¿eh? Luego, otro problema muy típico es que haya resistencia por parte de otros stakeholders que a lo mejor no tienen los mismos intereses que tú, ¿vale? Pues aquí lo mejor que os puedo decir es que busquéis aliados, o sea, en la organización, del departamento que sean, gente que esté un poco, que tenga vuestras ideas y que vaya a ir a defender esto a muerte también. Buscaros aliados, generar relaciones con ellos y nada, pues esto es, pues eso, hacer un poco amigos. Una muy buena idea es hacer un mapa de actores, coger a gente clave que esté relacionada un poco con el proyecto, con la organización, o que digamos que de algún modo tengan un poquito de poder de decisión o que te puedan ayudar a impulsar esto, y empezar a, tanto stoppers como aliados, y empezar a plantear pues cuáles son, o sea, este tío no quiere que implementemos esto. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? Pues si mapeamos, si hacemos un mapa así, pues a lo mejor de pronto, yo qué sé, se nos ocurre, o sea, o lo vemos claro, una vez que lo ves pintado y dices, ostras, es que por aquí hay un camino, le resolvemos este problema a este tío, de pronto este va a estar contento porque tal, y ya lo tienes resuelto, ¿vale? O sea, es un ejercicio que puede veniros muy bien. Luego esto, en cuanto a resistencia de otros stakeholders también, una muy buena idea es, si están haciendo resistencia contra tu sistema de diseño, pero ellos tienen otra movida que a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor tú encuentras una manera en la que tu sistema de diseño les pueda resolver ese punto de dolor, ¿no? Pues eso también, pues de pronto ahí te acabas de ganar un aliado. Una más, si no puedes desde abajo, pues inténtalo desde arriba. Es decir, si estás hablando con esa persona y lo único que estás es dándote contra un muro, pues a lo mejor lo que tienes que hablar con tu jefe para que hable con su jefe y a lo mejor desde arriba pues consigues convencer. Si convences a su jefe, seguramente le tendrás en el bote. ¿Vale? Luego, otro problema muy común es que muchas veces nos montamos una película de que el sistema de diseño tiene que ser así, o sea, nos hemos currado un mega modelo que tiene absolutamente todas las aristas perfectas y es hiper mega escalable y tal, pero a lo mejor tarda 5 años en hacerlo, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. O sea, lo primero es un poco eso, es ser paciente. Bueno, es que os estoy dando dos a la vez. La que os estoy diciendo es un poco esta. Si te has inventado una película que es demasiado grande y es un poco inalcanzable, renuncia a lo que no puedes conseguir hoy porque seguramente vas a tener muchas resistencias y da pasitos para conseguir lo que sí que puedes conseguir hoy, ¿vale? Luego la otra es un poco, si has planteado algo que estás convencido de que tiene que ser así y tal, pues sé paciente. A lo mejor no te lo han comprado todavía, pero llegará un momento en el que caerá por su propio peso. Pues porque en otros sistemas de diseño lo implementen, porque de pronto pasen 2 años y le ves el valor y pues al final es eso, va a caer por su propio peso y bueno, y no va a haber problema. Priorización del backlog. Aquí hay un tema de, hay muchas veces que a lo mejor empiezas una tarea que es bastante grande, la tienes que partir en varios sprints y de pronto, pum, te meten otra prioridad y se queda a medias. Súper mala idea, porque si no la terminas hoy, no la terminarás nunca. En el momento en el que se desprioriza algo, se va quedando abajo del backlog y al final vas a tener, pues yo qué sé, a lo mejor estabas haciendo una librería de ilustraciones y se te queda la librería de ilustraciones a medias. O por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Que no, pero eso, muy buena idea no dejar cosas a medias, intentar terminarlas antes de despriorizarlas. Porque en el momento que la despriorizas, no se va a terminar. Y hasta aquí un poco consejos. Conclusiones, súper rápido. Lo primero, prepárate para lo que viene porque vas a usar menos Figma y vas a utilizar mucho más tus soft skills y tus herramientas un poco de Human Centered Design. Anticípate un poco a lo que viene, a lo que es el futuro en cuanto a tu sistema de diseño, incorpora herramientas o sea, incorpora sobre todo más gobernanza, más interacción entre personas y política, por así decir, si le queréis llamar, y sobre todo incorporar también un toolkit de herramientas de Design Thinking y de Human Centered Design. Luego, fija tu visión a largo plazo porque te va a ayudar mucho a establecer tus objetivos del año que viene.
Y lo último, pues eso, los mismos problemas tienen las mismas soluciones, con lo cual si estás atascado en algún sitio, habla con otros para ver cómo lo han resuelto, porque seguramente te pueden dar algún tip de lo que les funciona a ellos. ¿Vale? Y hasta aquí hemos llegado. Me pasa un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, Tranquilo. no. Ahora, bueno, la ronda de preguntas y consultas, si tenéis algo que preguntarle a Manu, o sea, podéis desactivar vuestro micro. Por el chat no no he visto ninguna, pero si queréis preguntar algo de vuestro día a día que os pueda aconsejar, A mí estamos. como curiosidad ahora con las IAs, Ujú. que, bueno, antes que has hablado también de sostenibilidad, Sí. claro, ahora también me entero que puede ser un impacto, ¿no?, ambiental. ¿Y hay alguna manera como para hacer un uso responsable? No sé si se ha Pues es que yo creo llegado. que, yo creo que las IAs nos pueden ayudar mucho en esto porque nos pueden dar puntos, o sea, yo ya he empezado a hablar con, es un poco absurdo, pero hablar con el bot, porque, porque de pronto te da un montón de ideas, o sea, yo cuando estoy a lo mejor pensando, ya no estoy pensando yo solo, sino que estoy un poco creando con el cacharrito. A ver, yo no es que sea un experto en esto, que he empezado a usarlo, pues como todos, hace un mes. Sí. Pero es verdad que de pronto te das cuenta que dices, joder, cuando estás pensando en algo, si de pronto haces una serie de preguntas, la herramienta te ayuda un montón a ver cosas que se te están escapando. Eso para empezar, en cuanto a lo que es pensar, por así decir, en la fase un poco más de conceptualización y tal. Pero luego, pues yo qué sé, por ejemplo, no sé si sabéis que todos esos correos que tenemos todos en nuestros buzones que no hemos borrado nunca porque no, porque son spam y van ahí y tal y se van quedando ahí, todo eso al final consume un montón. O sea, eso es como el 1% de las emisiones de CO2 del planeta, ¿sabes? Pues ahora imaginaros que hay un cacharro que es capaz un poco de diferenciar cuáles son los correos que se pueden borrar, por así decir, ¿sabes? Pues yo creo que eso te puede ayudar mucho. Por ponerte ejemplos, ¿sabes? O sea, que al final es un poco eso. Yo creo que nos podemos ayudar en la herramienta pues, para hacer esto. Y luego también para hacer como previsiones. No solo de, mirad, os cuento un caso. Estuve hace un montón de años haciendo como un side project. Era una plataforma en la que podías publicar cartas abiertas, ¿vale? Y vamos, estábamos conceptualizándolo, no llegó a salir nunca pues porque no conseguimos financiación por lo que fuera. Y, y hace poco estuve un poco preguntándole al pues cómo, o sea, le conté un poco la película, mira, estoy trabajando en este proyecto, es una herramienta tal, y de pronto le empezaba a preguntar, estoy intentando ver un poco, pues de manera un poco, o sea, buscando un poco dónde está el fallo, ¿vale? Porque cuando tú sueltas algo a la sociedad, o sea, normalmente todas las personas somos bien intencionadas, pero cuando tú sueltas algo ahí a la vorágine, de toda la masa de la humanidad, hay una serie de personas pues, que están corruptas, otras pues, que a lo mejor están descentradas, otras que tienen problemas de cualquier tipo, y ahí no puedes saber qué narices te va a pasar. Entonces de pronto le empezabas a preguntar, ¿cómo utilizaría esta plataforma alguien que quiera extorsionar a alguien y sacarle el dinero? Y de pronto me daba opciones, ¿sabes? Como decía, joder, pues es que si una persona tal, tal, o le decía, muéstrame un ejemplo de cómo sería una carta abierta que escribiría un chaval de 12 años. Y me decía, estimado no sé qué, estoy muy preocupado por el planeta y no sé qué, no sé cuánto, y le decía, y ahora dame una para un tío de 45 años, y me decía, yo qué sé, pues me hablaba de temas de inversión y de no sé qué, o sea, es muy interesante porque es verdad que está muy bien afinado y para la hora de pensar y eso, pues es una herramienta que te complementa súper bien. Gracias. Nada. Sí, eso es verdad. Luego para la creación de contenidos y todo eso, bueno, por ejemplo, a mí me sirve para generar ideas y no sé, y a veces te hace hasta de psicólogo. Vale. Es muy, muy interesante. Bueno, Totalmente. ¿alguno más se anima? Yo tengo una pregunta, Manu. Muy bien, sí. Antes has enseñado lo de, o sea, cómo me introducían los colores para el tema de la accesibilidad, que me ha parecido muy interesante. Sí. ¿Algún otro proceso, o sea, que suele utilizar a diario, casi a diario, a lo mejor con ChatGPT en el tema del Design System?
Que te haya sido muy útil. Es que en realidad podéis, yo qué sé, le podéis pedir de todo, tengo una lista de, yo qué sé, de una tabla de Excel que está todo en filas y lo necesito separado con comas, pues desde una tarea tan simple como esa hasta, pues a lo mejor tengo los resultados de una encuesta con los verbatims de 300 personas, hazme una síntesis y te saca 3 párrafos diciendo la mayoría de la gente tal, pero de pronto a lo mejor hay o sea, hay un montón, es que de verdad cualquier cosa que se te ocurra. En cuanto a sistemas de diseño, pues es eso, en realidad todo lo que tenga que ver con el lenguaje te lo resuelve. Yo que sé qué más cosas hemos usado así. Lo que ha dicho Adri es muy acertado también. O sea, imaginaros que tú le configuras con la voz y tono de tu compañía, es que automáticamente te puede generar los contenidos, ¿sabes? O sea, que cuando decía generarme un botón primario o generarme un componente date picker, a lo mejor me puede generar también un flujo de transferencias, ¿sabes? Porque ya tiene todos los componentes de mi sistema y una vez que tiene todos los componentes, pues puedes saber cuáles son estos para pintarme una pantalla completa o un template o un flujo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues es un poco ir probando porque de verdad que o sea, hay un montón de cosas. El otro día también, bueno, tengo un compi de mi equipo, se ha hecho un plugin de Figma que transforma los tokens de Camel Case a Snake Case y a Kebab Case, o sea, pues yo qué sé, pues y se lo ha hecho con ChatGPT, ¿sabes? Entonces, pues bueno, o sea, la imaginación es lo que, lo que tenéis que usar, porque vamos, ese es el límite. Genial, muchas gracias. Nada. Yo puedo preguntar. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan el equipo de diseño y los desarrolladores cuando tienen que implementar un sistema nuevo o un sistema que ya está creado para una organización? Pues yo creo que un poco en resumen todo lo que he visto al final. O sea, lo primero es convencer a tus jefes, es decir, conseguir pasta y tal, porque es verdad que no puedes, o sea, no puede ser una persona sola haciendo esto porque generalmente no le va a dar la vida, ¿no? Entonces normalmente necesitas por lo menos, pues eso, tener un pequeño equipito. El primero es eso, pasta y recursos. El segundo es adopción, es decir, ya tengo mi librería y tal, pero ahora tengo que comunicar, tengo que conseguir que todo el mundo lo conozca y además tengo que conseguir que la gente lo empiece a utilizar en sus proyectos, ¿no? Para eso necesitas tener un poco la organización de tu lado. No solo a tu jefe o al jefe de tu departamento de diseño, sino que también tiene que estar el de tecnología, el de negocio y su jefe, ¿sabes? Entonces, todo eso te va a ayudar mucho. Y sobre todo, pues un poco eso, pero lo primerísimo es un poco eso, es no tengo, o sea, no puedo hacerlo y lo segundo es lo tengo hecho y nadie lo usa, ¿sabes? Necesito impulsarlo. Yo creo que esos son los dos más primarios, por así decir. Vale, gracias. Manu, yo tengo bueno, más bien es curiosidad. Sí. ¿Token Studio sí o no? ¿Cómo, perdona? ¿Token Studio, el Studio. plugin para firmas, sí o no? Pues a ver, plugins en general, yo no soy muy amigo, porque luego ya nos ha pasado alguna vez que de pronto te quedas un poco con el culo al aire, porque de pronto dejan de actualizar el plugin, porque no. Entonces, plugins en general no. Es verdad que Tokens Studio es casi, vamos, es que no sé si creo que hasta lo ha comprado Figma. O sea que de algún modo está como muy integrado con la herramienta. Yo creo que si Figma saca de forma nativa una herramienta de plugin, o sea, de tokens, va a estar muy basada en Tokens Studio. Nosotros lo estamos usando. O sea, lo estamos usando y ayuda, pero no tienes por qué, ¿eh? O sea, te puedes hacer tus estilos perfectamente y tal, y bueno, o sea, no tienes por qué. Si te va a ayudar, pues adelante. Ok, gracias. Luego hay una pregunta por el chat de Mariana Sorochoa que dice que si puede la AI ayudarme a crear los design tokens de un design systems existente en Figma que ya tiene sus foundations definidas. No sé si puede. Pues posible, pero bueno, te puedo ayudar a darte algunas claves, pero yo creo que
depende un poco de lo que quieras montar. Es decir, los tokens de la capa de opciones, que son literalmente tus foundations bajados a formato token, sí que te puede en un momento dado ayudar. A lo mejor te falta alguna cosilla, pero bueno, si tú tienes un poco claro cómo tiene que ser el formato en JSON, porque lo que os he enseñado antes era, bueno, era un JSON, pero normalmente los design tokens tienen muchas más líneas por cada token, ¿no? Porque tienen una serie de propiedades y de tal. Pero si tú le defines cuáles son esas propiedades y qué es lo que tiene que tener cada token, pues sí que te puede ayudar a plantearte, por así decir, la primera esta. Luego, si te vas a la capa de tokens semánticos o la capa de decisiones, pues eso ya posiblemente sea mucho más complicado. Pero a lo mejor a un nivel conversacional sí que te puede ayudar a definirlo. Porque al final la capa de tokens semánticos o decisiones, lo que haces es coger tokens que estaban en la capa de opciones y asignarles un rol, ¿vale? Si yo en la capa de opciones soy Manu, en la capa de decisiones soy el tío que está dando una charla, ¿sabes? Entonces, lo que haces es ir asignando un poco ese tipo de tal. Entonces, si tu color azul está en la capa de opciones, en la capa de decisiones lo que dices es que todos los colores de las acciones, de las llamadas a la acción, van a ser azules, ¿vale? Eso es un poco tal. Entonces, en esa capa yo creo que no te puede ayudar a sacar todo el código, pero sí posiblemente si mantienes una conversación con él que siempre sea esa y le entrenas con todo lo que vas decidiendo, te puede ayudar a digamos, a alinear esas decisiones. O le puedes preguntar, ¿puedo poner esto de este color? Y te va a decir, no, porque es inconsistente con esto y con esto, posiblemente. Pero tampoco tengo muy claro cómo lo haría, ¿eh? O sea, creo que te puede ayudar, pero ya te digo que no sé, porque también esto está un poco en pañales y bueno, pues hay veces que falla, o sea que no sé cómo se comportaría. Nada, de nada. Pues si ya no hay más preguntas, si nadie quiere decir nada más. Una preguntita, hola Manu. Te quería preguntar, porque sí que estábamos hablando siempre de los stakeholders, de los product owners, que te impiden un poco utilizar el sistema de diseño. Nosotros ahora tenemos un sistema de diseño y lo queremos implementar. ¿Qué les dices a los diseñadores cuando, porque siempre, aparte del UX, siempre tenemos un diseñador dentro, cuando te dicen, ya, pero esto me limita a la hora de la creatividad? ¿Qué les dirías? Pues mira, una muy típica es la música, toda la música está hecha con 12 tonos, o sea, 7 notas y los semitonos. ¿Te limita o no te limita? Esa es una respuesta. No, a ver, es decir, lo primero es que yo creo que el sistema de diseño tiene que estar planteado de una manera que genere consistencia, pero también, digamos, que dé cierta libertad a la hora de tal. Lo que en realidad no le va a limitar, es todo lo contrario. Lo que va a hacer ese diseñador es que posiblemente se va a tirar muchísimo menos tiempo empujando píxeles para arriba o para abajo para ver si tengo que ajustar esto, no sé qué, no sé cuántos, y va a tener muchísimo más tiempo para ser creativo en muchísimas otras cosas. Es decir, si yo tengo todas las piecitas ya resueltas, a priori parece que es un rollo que yo esté arrastrando componentes y ya tengo las pantallas hechas, pero es que en realidad todo ese tiempo que me estoy ahorrando lo puedo derivar a ser creativo en cuanto a definir una experiencia que sea buena, ¿sabes? En mejorar el UX, yo qué sé. O sea, es que tengo todo ese tiempo para dedicarlo a otras cosas, ¿no? Entonces, no creo que sea cierto que limite, desde luego. Muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando un poco la charla de hoy. Muchas gracias, Manu, por Nada, gracias a vosotras y a vosotros por venir. tantas experiencias. Nada, solo recordaros que tenemos el curso de Design Systems, como he comentado al principio, a precio especial hasta el viernes. Y os paso por aquí por el chat un Typeform para que que rellenéis, cómo os ha parecido la masterclass, sugerencias para ir mejorando. Y si podéis rellenarla, nos haríais un favor. Y bueno, la dejo por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Manu, y hasta la próxima a todos. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Manu. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.